Entonces, yo creo que sí está adecuado de que en algún momento tú digas, oye, por si acaso esto lo hice con inteligencia artificial, estoy usando inteligencia artificial, o sea, a ver, todo lo que tú hagas con inteligencia artificial tienes que transparentarlo a tu audiencia. No le puedes decir, esto lo hice yo cuando Claro, lo hizo cuando la se máquina. hizo. Desde centros educativos hasta empresas que hoy se nieguen a utilizar o se nieguen a aceptar de que sus alumnos o sus trabajadores están utilizando inteligencia artificial, es como decir que no existe la noche, ¿no? Hola a todos, bienvenidos a Punto Tech, soy Aurea, su anfitriona, y el día de hoy vamos a estar conversando sobre la inteligencia artificial dentro del periodismo. Y para este tema tenemos a un experto, un especialista dentro de esta área, a Bruno Ortiz. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación a este espacio tan interesante. Nada, yo soy periodista, en realidad periodista ya desde hace bastante tiempo, Peruano. peruano, ¿De acá de Lima o De Ok. Lima. Vengo trabajando en esto desde el año, bueno, desde que empecé, el año 99, o sea que ya tengo ya bastante tiempo en Hace esto. unos cuantos años. Sí. Eh, y si algo puedo tener a mi favor es que he podido ver de cerca cómo ha ido cambiando el tema, sobre todo de lo digital. He tenido la oportunidad de empezar trabajando en una página web, de ahí pasar a un medio impreso, que es donde trabajo ahora, trabajo en el Diario del Comercio, y luego desde ahí volver y quedarme pegado en ambas plataformas e ir viendo cómo ha cambiado lo digital. No me considero experto en lo digital, ni tampoco lo digo porque muchas personas después se molestan porque piensan que uno está haciendo, se está atribuyendo cualidades que no deberían. Lo que puedo decir es que estoy familiarizado con el tema Perfecto. y en lo que pueda ayudarlos para que en esta charla se puedan, por lo menos los que están viendo y escuchándola, se puedan ir con un par de ideas que les sirvan en adelante, yo feliz. Y por lo que tú has comentado, tú has estado dentro del desarrollo de una página web. ¿Es eso? O sea, hay experiencia dentro del mundo tech. Mira, yo empecé trabajando en el Diario del Comercio. Ajá. Bueno, después de hacer prácticas en otros lados, empecé haciendo prácticas en el Diario del Comercio y en el Diario de Papel. Ok. Periodismo de toda la vida. Terminado mis prácticas y unos meses después me volvieron a llamar porque se habían abierto otras plazas para Ujú, trabajar en la web, eso era el año 99. Y las páginas web en el Perú, acuérdate que aquí las abrieron, de los medios de comunicación, las abrieron en el año 96, ujú, 97, entonces estamos ahí nomás. ujú. Web 1.0, HTML, Claro, que no se claro. mueven, que no habían Ujú. videos, que las fotos tampoco habían, eran gráficos, o sea, las fotos eran súper Y todo pixeladas y todo lo era demás. estático. O sea, Nada se movía, ujú. pero podías conseguir un montón de información. Claro. Estática, pero podías conseguir un montón de Ujú, información. El tema es que yo entré a practicar ahí primero y con un grupo de gente entramos a practicar. ¿Por qué? Porque en ese momento el diario estaba transicionando y estaba haciendo sus primeros pasos para convertirse en un portal web. ujú, Ya había otra visión, dejar de ser una página estática para convertirse en un portal con noticias verticales, o sea, con, ujú, con temas y que se pudiera tener ujú, mucha más información, no solamente tener el, eh, la versión digital de lo que tú podías encontrar en papel. ujú. Y ese proceso duró entre el 99, 2000 y el 2001, si es que no me equivoco, fue que se lanzó formalmente el nuevo portal del comercio, que en ese momento se llamaba elcomercioperú.com.p, Ujú. por otros motivos, no se podía llamar el comercio. Y fue una experiencia bien bacán porque, como te digo, ahí pude ver primero desde hacer cosas muy mecánicas, como por ejemplo cuando empecé en los primeros meses de práctica, eh, como faltaban manos, empezar a llenar el inventario de la tienda virtual que queríamos tener. Entonces ¡Guau! había que escanear, Ajá. llenar datos, un Excel y qué sé yo. Nos pasamos como 2, 3 meses con un grupo de chicos haciendo eso, Ujú, hasta ya después empezar a hacer cosas más relacionadas con mi carrera y empezar a escribir más y qué sé yo. Y pese a que no teníamos todavía
en un primer momento actualización minuto a minuto. Eso con el tiempo fue llegando, o sea, un año después, si es que no me equivoco, ya teníamos un espacio chiquito dentro de la página web, que era lo único que se actualizaba minuto a minuto, o sea, lo único online. El resto seguía actualizándose, que tú escribías la nota, la publicabas y aparecía, no era al instante, ¿no? Y así poquito a poco fue creciendo, después, unos años después llegaron los blogs, se hizo toda una diferenciación a lo que era antes, porque empezó a hacerse más, empezó a difundirse más el tema de la web 2.0 también, y Claro. todo lo demás. Y bueno, ya de ahí mi camino profesional fue por otro lado, ya no ligado a necesariamente estar en el soporte web, pero sí a cubrir la fuente de ciencia y tecnología. Ah, excelente. Entonces, y además también ya nos habíamos quedado con el bichito, entonces si bien yo trabajaba más para el impreso, todavía seguíamos publicando cosas para la web y así hasta ahora. Excelente, Bruno. O sea, por lo que veo, tú estás en contacto con toda la parte tech hace muchísimo tiempo. Y considerando eso, a mí me gustaría, bueno, actualmente hay diversos perfiles de gente que está dentro de tech. Y siguiendo esa línea, a mí me encantaría conocerte más dentro de ese contexto. Y vamos a hacer un ping-pong. Bruno, ¿Mac, Windows o Linux? Mac y Windows. Ok, ¿laptop o PC? Prefiero PC. ¿iOS o Android? Las dos por trabajo. Oh. ¿Software de IA que más usas? Hoy, Gemini. Oh. ¿App que más usas? Uy, ahí sí me agarraste. Debe ser WhatsApp, Ah, seguramente. claro. ¿Y red social? Hoy, creo que Instagram. Instagram. Oh, Sí. perfecto. Bueno, ya podemos ver más o menos un perfil contigo, Bruno. Y una de las cosas que tú has mencionado, tú usas Gemini. ¿Y para qué contextos usas Gemini? O en realidad, probando, por probar estas herramientas de inteligencia artificial. Ajá. Hasta hace muy poquito estuve pagando por ChatGPT, Ujú. pero por cuestiones personales yo pago también por Google, por ¿Drive? por el Claro. One, el El almacenamiento, ajá. ¿no? Lo comparto con mi hijo. Ujú. Pero sacando cuentas, estaba gastando por el almacenamiento más lo que gastaba por ChatGPT, que me estaba sirviendo Ujú. bastante en realidad Ujú. para ciertas cosas porque había descubierto cómo, no sé exactamente, se me va ahorita el nombre, que tú puedes tener como, creo que se llaman proyectos, Ujú. entonces tú les das ciertas indicaciones y ellos pueden hacer cosas. Tú corres ese proyecto y te lanza un resultado. Ujú. Entonces había aprendido a hacer eso porque necesitaba automatizar ciertas cositas que hacía. Pero después justo hubo la última actualización de Gemini, Ujú. que podía hacer un montón de cosas, que le integraba algunas cosas que yo ya utilizaba en Notebook LM, que me parece Wow. una herramienta que es muy, Ajá. muy, muy bacán. Habían, como te digo, se habían integrado algunas cosas de ahí, las habían mejorado, porque yo, sinceramente, en el celular yo odio utilizar el asistente personal, y ahí habían integrado Gemini. O sea, yo Ujú. lo tengo desactivado, no me gusta. O sea, Ujú. no me gusta andar hablándole al celular como si fuera una persona. Ujú. Y el tema es que, haciendo cuentas, está gastando $20 extra cuando el, todo lo que me podía ofrecer Google, más sus herramientas de IA, donde estaba Gemini, me costaba menos que esos $20 solamente. Saqué la cuenta, entonces dije, ¿sabes qué? Ya probé ChatGPT, me sirve bien bacán, todo lo que quieras, vamos a probar Gemini. Entonces estoy hace como 3 meses, 2 meses, 3 meses probando Gemini. Ujú. También he hecho unas cosas que se llaman gems, que son, como Ujú. te digo, estos proyectos que tú les dices, ok, qué cosa tienes que hacer, que me están funcionando bastante bien, no tan bien, te voy a ser sincero, como Ujú. en lo que ya había entrenado al ChatGPT, lo estoy Ujú. entrenando todavía esta cosa. Pero ahí estoy tratando de ver con qué más lo puedo aprovechar. Y ahora que tengo la cuenta Pro,
cuando entro a Notebook LM o cualquier otra Ajá. herramienta de Google, Ya está me trata con conectado. cariño. Claro. Sí, me trata Te con dice, cariño. ok, Bruno. Tú pagas, así que pasa nomás. Sí. Sí. Bueno, es un buen dato porque actualmente yo pago el One y también pago el chat GPT. Claro, Entonces, creo que voy a hacer ese cambio también para ver claro, qué porque tal funciona. exactamente es Ajá. como si pagara 2 veces lo que pago por el One, Ajá. que es el equivalente casi a los $20 que pagaba por ChatGPT. Ah, excelente. Entonces, Excelente. me ahorré ahí esos $20. Perfecto, Bruno. Bueno, el día de hoy hemos colocado 3 noticias que están bombando Ujú. ahora justamente sobre esos temas de IA y sobre todo dentro de la parte de periodismo. ¿Ok? Entonces vamos a ir pasando por ellas y vamos a ir discutiendo un poco sobre lo que te parece y sobre lo que se viene también dentro de la Claro. parte de periodismo. Ok, noticia número 1. Estafadores utilizan IA generativa para crear contenido que engaña a muchos ciudadanos. Entonces, dentro de esta noticia, básicamente nosotros hemos visto que hay varios perfiles, por ejemplo, el presidente del Banco Central de Reserva, el presidente ejecutivo de la mina Buenaventura. Buenaventura, un ex primer ministro, el fundador de Gloria, son varios de los que han pasado por esta parte de manipulación de las imágenes, que esto es realizado por estafadores, básicamente. Y dentro de este contexto surge una discusión. Ahora es muy difícil discernir qué es real y qué no, ¿cierto? Incluso creo que esta parte está afectando más a gente mayor que tiene como base todo lo que les pasan en WhatsApp, que son videos muchas veces creados con IA. Y dentro de ese contexto, ¿cómo es que tú describes esa amenaza que representan las deepfakes dentro de esta confianza hacia el periodismo? Mira, lo que pasa es que ahí en realidad confluyen un montón de cosas, Ujú, ¿ya? Y a veces también confluyen un montón de prejuicios que tenemos nosotros como usuarios, ujú, que tratamos de echarle responsabilidad a otros y al final terminamos quedando nosotros más expuestos. Te explico por qué. Por ejemplo, una idea muy común es la que tú me has dicho. No, este es un tema que le afecta a los viejitos. Perdón por el No. peyorativo. Pero no, que los adultos mayores son los más Mm, expuestos porque se creen todo lo que viene por WhatsApp y qué sé yo. ujú, Si tú en realidad te pones a pensar cuál es el trasfondo del tema de la desinformación, las fake ujú, news o como quieras decirle, en realidad tiene que ver con muchas veces hacer, es un término que se usa mucho en el tema de ciencias, que es el cherry picking, que es, ujú, ¿no? Digamos, escoger lo que te conviene para crear un discurso que esté basado en algo que es verdad, ujú, pero que no es verdad, ¿no? O sea, que suene verosímil. No es verdad, es ujú, verosímil, ¿ok? Entonces, ¿y esto por qué lo hacen? Porque quien está detrás probablemente está buscando reforzar una idea en ujú, la sociedad, ¿no? Que alguien piense que ellos tienen la culpa, que los otros tienen la culpa, que esos hacen esto, que esos hacen lo otro. ¿Por qué? Porque hoy estamos viviendo en una sociedad en la que el usuario hoy, o la audiencia, si lo quieres decir así, y el usuario también incluso, no hablamos solamente de medios de ujú, comunicación, sino el usuario de servicios, tiene una responsabilidad distinta. ujú, Ya no podemos ser estáticos, ya no podemos ser pasivos. ujú, Necesitamos tomar otra actitud. Por ejemplo, si estamos ante un medio de comunicación, ya no podemos estar frente al medio de comunicación. No me estoy refiriendo solamente a los tradicionales, a los que conocemos, sino medio de comunicación tradicional, nativo digital, o de repente al muchacho o la chica que tú consumes por TikTok, que ujú. ya se ha convertido en un medio de comunicación, ¿ok? Sí, de hecho. Entonces, ahora nuestra misión como audiencia de ese medio de comunicación es escuchar esa información, recibir esa información y verificarla.
Filtrarla. Ujú. Antes, el medio de comunicación era el que se encargaba de eso, o sea, hasta ahora también lo hace, ¿no? Ujú. Y tú confiabas. Pero como ahora estamos en un momento en el que hay un conflicto y hay muchos intereses detrás y mucha gente que le conviene que la gente no crea en los medios de comunicación. Ujú. Por eso es que hoy estamos todos con esa duda en la cabeza. Entonces, teniendo eso en cuenta, la audiencia lo que tiene que hacer es verificar esa información. ¿Para qué? Para saber si esa fuente de información es fidedigna, si me está dando información que a mí no solamente me sirva, sino que es información real. ¿Para qué? Para que tenga mi confianza. Lo mismo pasa con un producto y un servicio. Ujú. Si tú eres cliente de alguna empresa o de lo que sea, yo también como usuario tengo que probar, oye, a ver qué tal, cómo me atiende, cómo, ¿me entiendes? Para Claro. saber si sigo o no con ese producto, Ujú. con ese servicio. Entonces, como te das cuenta, el papel de la gente hoy ha cambiado. Entonces, y si regresamos al tema de la información, como todo está tan revuelto, siempre estamos buscando cosas que estén de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Ujú. Entonces, si yo encuentro un medio de comunicación que me dice lo que yo quiero escuchar, yo lo voy a seguir como perrito. Sí. Lamentablemente pasa así, porque me está reforzando las ideas. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que tú piensas que cuando se distribuye una fake news, le va a afectar a los adultos mayores porque de repente son los que menos informados están. Pero si es una fake news que contiene información que coincide con lo que tú piensas, te la vas a creer. Sí. Así tengas 50, 60 o O 30 20, años o sí. 20 años. Ajá. Es así. Entonces, por ese lado yo creo que ese prejuicio tenemos que quitarlo de que estar, o, digamos, poder ser víctimas de cualquier tipo de estafa, cualquier tipo de engaño, ya sea para que nos roben o ya sea para que nos hagan pensar distinto, es cuestión de un grupo etario, en realidad no. Ahí eso Es tenemos que todos. quitarlo. Ujú. Eso por una parte. Y por el otro lado, el tema es que también estamos viviendo en una sociedad en la que queremos todo sencillo, Ujú. no queremos hacer esfuerzo. Entonces, por eso es que tú vas a ver un montón de contenido de gente que te dice cómo hacerte millonario si te escribes en mis Ujú. clases. Y todos se escriben en tus clases y te das cuenta que es nada. ¿Me entiendes? Y por eso también vas a encontrar en redes sociales un montón de muchachitos que te hablan de algo que no sé qué cosa es masivo, que te muestran carros, que te muestran relojes y que siguen son un señor español que es muy, muy musculoso y con los pelos pintados que te dice que tú puedes más y que tienes que hacer ciertas cosas y que tienes que crear cursos y que Ujú. con eso vas a ser millonario en 2 días. Y Ujú. tienes un montón de gente lamentablemente desinformada que se Crees. cree ese discurso, paga, viaja, gasta y termina estafada. Ujú. Entonces, como te das cuenta, en realidad parecería que fuera un problema muy sencillo, pero la cuestión es demasiado compleja. Entonces, las personas que están detrás de esto, que son los ciberdelincuentes, los ciberestafadores, o nuevamente, gente que tiene otro tipo de objetivos que no necesariamente Ujú. son delictivos, sino quieren hacerte pensar de otra manera, utilizan las herramientas que hoy les da la tecnología para darte información equivocada, porque saben que todos, y perdón que aquí ya viene una prédica de viejito trasnochado, nos hacen creer que vivimos en una sociedad en la que no podemos respirar y tenemos que hacer todo así, 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 eso es mentira. Eso, yo estoy totalmente convencido de que necesitamos hacer todo así es porque a alguien se le ocurrió. O sea, Porque alguien está haciendo hay, las co- cosas mal. hay cosas que sí necesitas que sean urgentes, pero todo no puede ser Exacto. urgente, porque si todo es urgente, ya Nada nada es es urgente. urgente. Ujú. Claro, entonces, nos han acostumbrado, o nos hemos acostumbrado, por ejemplo, a ya no leer las noticias, simplemente verlas en el teléfono celular, en Ujú. las redes sociales, leer, si es que leemos, el titular, y con eso nos vamos. Ujú. El titular puede estar mal escrito, puede ser tendencioso, puede decirte una mentira, Exacto. pero ya te quedó aquí. Y Sí, tú vas y se lo conversas a la persona con la que te vas a encontrar. sí. Entonces, ¿me entiendes qué tan complejo es? Pero igual también nos siguen diciendo, no, esto es un problema que afecta a algunas personas y esto se Ujú. soluciona rápido. Entonces, si a eso le sumas, que ahora tienes tecnología que te permite hacer pasar un video, ¿no? Tras tocarlo para
que parezca que está haciendo otra cosa esa persona. Que tú puedes agarrar la voz, clonarla, y ni siquiera tiene que ser la misma, tiene que parecerse. ¿Por qué? Porque tú estás rápido, pues no tú estás apurado, y la vas a ver así a la volada. Entonces, no tiene que ser igual, con que se parezca la imagen, con que se parezca la voz, y que tú escuches un poquito del mensaje que te va a decir, o te capta la atención, o te comes la mentira y lo distribuyes. Claro ejemplo, hace un poquito ha habido un problema aquí en Perú con la frontera con Colombia, el tema de Leticia, de la Claro. isla Chinerías y esta isla Santa Rosa que Santa aparece, Rosa. aparece según haya más o menos río. Y de pronto apareció un video del expresidente Alan García hablando en el año 2006, dando una clase en un colegio, diciendo que en 20 años vamos a tener problemas con Colombia por la isla Santa Rosa. Y todo el mundo se comió esa mentira. Hasta en medios de comunicación lo replicaron. Y que era un tipo que había... es un video que existe, es una clase que se dio. Ese video está completo en YouTube y no habla de eso. Entonces, un tipo que agarró, cortó, clonó la voz, hizo que dijera ciertas cosas. Tú, si ves con calma el video, te das cuenta que Alan ni siquiera vocaliza lo que tú estás escuchando, porque se aprovecha obviamente de que el video es de hace 20 años y no tiene mucha calidad, no está tan bien digitalizado. Y todo el mundo pensaba, mira, Alan, el visionario, y en realidad nunca se había referido a esto. Y el problema no fue ese solamente, sino que o sea, tú, era un video en TikTok, te sale el usuario. Solamente tenías que entrar en la cuenta del usuario para darte cuenta que era un señor que se dedica a hacer esos clips en tono de broma. Utilizar inteligencia artificial para hacer a gente decir cosas, pues, Y eso que nunca fue dijo. viral. Y la gente, Se como lo te digo, compró. Ajá. no solamente la gente, muchos medios de comunicación, no solamente tradicionales, sino también nativos digitales, se lo comieron y lo distribuyeron a la gente. Y hay mucha gente que sigue creyendo que Alan hace 20 años predijo el problema que íbamos a tener con Colombia. Es grave eso. O sea, sí, yo sí concuerdo de que hay muchísimas plataformas, muchísimas apps que ya nos permiten hacer ese tipo de contenido muy rápido y muy fácil. Y sí hay gente que está usando eso para conducir, para dirigir al pueblo o al usuario para que piense algo. Eso también ya se ha visto, por ejemplo, Claro. dentro de los gobiernos, ¿no? Dentro de las campañas políticas. Pero creo que tomando un poco de tus ideas, creo que es necesario tener una cultura de verificación, ¿no? Y dentro de ese contexto, creo que los profesionales de esos temas son los que deben ser los abanderados para decir esto es cierto y esto no, y no una persona que se llame influencer. Eh, Sí. entonces, los verdaderos influencers deben ser aquellos que tengan las informaciones para verificar eso. Y creo que dentro de ese contexto los periodistas cumplen un papel bastante fuerte, ¿o no? Mira, como decía esa camiseta que también se hizo meme, la mejor influencer es mi mamá, ¿no? Sí. Es la que te hace hacer cosas. Pero te diría que sí, pero lamentablemente, como te comentaba hace un ratito, como los medios de comunicación están en una crisis, también, y esto no solamente no solamente es efecto de la aplicación de las tecnologías, que ahora no necesitas movilizarte, sentarte frente a un aparato o comprar algo para informarte, sino que la información viene a ti. Y eso, digamos, ha alterado bastante el modelo de negocio y no solamente aquí en el Perú, sino en todo el mundo, y eso es innegable. Más allá de esa crisis, digamos, desde el punto de vista empresarial, hay una crisis con respecto al tema del contenido. ¿Por qué? Porque, nuevamente, en esto de que todo tiene que ser rápido, muchas veces los contenidos han ido bajando de calidad. ¿Por qué? Porque muchas empresas periodísticas están concentradas en la cuestión del tráfico, más que en la cuestión de la calidad. Entonces, ahí se produce un cortocircuito, que nuevamente, esto pasa en todas partes del mundo y lamentablemente es lo que tiene la situación un poco tensa, y por eso es que muchos medios tratan de adoptar ciertas herramientas, ciertos nuevos flujos de trabajo o ciertas nuevas maneras de hacer las cosas
para mostrarle a su audiencia que ellos, si bien tienen obligaciones empresariales, porque de algo hay que comer, ¿no? También están todavía velando por la calidad de sus informaciones. Entonces es una cosa totalmente válida. Sin embargo, también te mencioné que a veces hay personas que están interesadas en que la credibilidad de los medios de comunicación caiga, Sí. porque mientras menos se confíen en los medios de comunicación van a tener menos herramientas o menos, digamos, fuerza o menos llegada, menos impacto en la gente cuando tengan que, y particularmente su función periodística, cuando tengan que escudriñar lo que está haciendo la autoridad. Porque el periodismo se dedica a eso, a ver, Claro. oye, qué cosa, por ahí alguien lo explicaba claramente hace unos días, ¿no? El periodismo no acusa, no juzga, o sea, investiga, encuentra indicios y muestra lo que encontró, para que quien se dedique a hacer una investigación penal, una investigación civil y luego que haya un proceso, qué sé yo, se encargue de hacerlo. Pero los indicios son los que los encuentra el periodismo. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas que están, o estos grupos que están detrás de querer que cada vez los medios de comunicación pierdan credibilidad, son los que también conducen esos mensajes de que el periodismo es malo, y si el periodismo es malo, porque están haciendo mal el trabajo, el periodista es malo. Entonces tú puedes entrar a cualquier red social y decir periodista a alguien es como si le estuvieras lanzando un insulto, el mayor insulto que te encuentres. Entonces ese es otro problema. Yo estoy de acuerdo contigo con que los periodistas, sobre todo los que siguen haciendo un trabajo bueno y decente, deben empoderarse para, siendo ellos o cumpliendo ellos la labor social que tienen que cumplir, sean los más adecuados en llevar los mensajes bien trabajados, bien filtrados, bien contrastados, para que la gente pueda informarse mejor. Exacto. Pero si tenemos en cuenta que la gente todavía no ha recuperado esa confianza en los periodistas, aquí viene algo que de repente puede ir en contra de mi profesión, pero es algo que yo en parte vengo promoviendo porque me parece que es la solución también que ahorita puede ayudarnos a cambiar un poco la situación. Perdón. Es que la gente de otras carreras, de otras profesiones, tiene que perderle miedo a la comunicación. Eso es Entonces, cierto. si tú eres un ingeniero de sistemas, yo no te pido que tú tengas un programa de televisión. Lo único que te pido es que puedas divulgar. que puedas incorporar ciertas capacidades para comunicar de manera correcta el tema que tú dominas. Exacto. Y si eres médico igual, si eres investigador científico igual, si eres lo que quieras. Pero así como te estaba contando de que las audiencias ahora tienen que tener otro papel un poco más activo, a mí me parece que en todas las carreras todos deben tener algunas, por lo menos algunos indicios sobre cómo comunicar las cosas, para que ellos, siendo los expertos en su tema, puedan salir y decir, oye, esto no es así. Porque si esperamos a que lo hagan los medios de comunicación, estando en crisis como están, y teniendo la presión de la sociedad que no confía en ellos, y los medios todavía y los periodistas están tratando de cambiar esa imagen, en lo que sucede, yo creo que los expertos son los que van a tener que salir a explicar ciertas cosas. Y en eso yo concuerdo plenamente. O sea, dentro del mundo de la ciencia, ya no necesitamos únicamente a alguien que produzca, que haga papers, que tenga ahí como que soluciones nuevas, sino que sea alguien que pueda divulgar. Y dentro de los roles, incluso dentro de las vacantes que hay, una de las características actuales es que seas un profesional que puedas conversar, que puedas divulgar, dar una charla, porque eso es importante para llegar a gente que no tenga como que acceso fácil, ¿no? a esa información.
ya sea porque no puede, no sé, acceder a un paper, conferencias, o simplemente porque no entiende el lenguaje técnico que hay dentro de esos. Claro, y además tener esas habilidades de comunicación Ujú, te va a ayudar a ti, como profesional de cualquier otra claro, carrera, al momento en que tú tengas contacto con un periodista, poder exacto, explicar mejor tus procesos, lo que has claro, hecho, y tener la certeza de que esa otra persona te entendió sí. y que le Ujú, quedó en claro lo que tú le estás explicando. Entonces, yo creo que ahí es un ganar-ganar para los dos lados, porque tú, por un lado, vas a ser capaz mm, de poder explicar lo que has hecho, de poder poner en relevancia porque es importante el trabajo que tanto te ha ujú. costado, y por el otro lado, hacer que quien se tiene que encargar de contárselo al resto lo cuente de manera correcta, que ese es el principal problema de, sobre todo cuando hay un trabajo de periodismo relacionado con ciencia, perdón, de periodismo relacionado con ciencia y con tecnología, que a veces, como tú dices, las palabras técnicas, Ujú, no solamente la terminología, sino incluso algunos conceptos básicos no se conocen. claro, Entonces, así te evitas que hayan esos malos entendidos, ¿no? excelente, Bruno. Entonces creo que hay que pensar en un curso para meter a todos los científicos. Yo creo que al final en cualquier profesión Es deberían llevar necesario, en sí, algún momento un cursito de redacción exacto, básica y un cursito de comunicación básica en pregrado. Yo no digo sí, que salgas experto, que seas si quieres te especializas, haz lo que claro, quieras, pero que lo hayas llevado en la carrera, claro. para que tengas una idea, para que no te agarren frío si te Mm. pasa eso después. Claro. Y creo que también es importante que la sociedad misma tenga en consideración que como que todos los cursos que tú haces dentro de una escuela son importantes para que después no creas en un chip que te está robando información a través de una vacuna. O sea, hay varias cosas que creo que son importantes. Y justo haciendo ese link. Hay ciertas instituciones periodísticas de periodismo que están añadiendo colaboraciones de plataformas de IA para mejorar justamente su redacción. Por ejemplo, hay una noticia aquí de El Comercio que ha hecho una colaboración con Perplexity para Ujú. mejorar esa búsqueda y esa verificación de informaciones. Entonces, dentro de ese contexto, Bruno, ¿cómo tú ves al papel de la IA dentro de la redacción, dentro de la verificación? Yo creo que es bastante importante en realidad, y como tú probablemente lo sepas mejor que yo, para todas las carreras. Ujú, Y para el periodismo en particular es importante entenderla como una herramienta que te permita hacer mejor las cosas, ¿no? Ahí en el diario han tenido la interesante idea de hacer un acuerdo con Perplexity justamente, que se ve, yo no soy el encargado de eso, ahí ujú. está Alicia Rojas y Ángel Pilares, son las personas que están encargadas de un Media Lab que se ha creado dentro del diario, que está centrado no solamente en ver cómo aprovechar mejor lo que recibimos por parte del acuerdo con Perplexity, Ajá. sino cómo aplicar mejor y de manera adecuada, ceñida digamos, desde los principios rectores hasta nuestras normas de estilo, todas las herramientas de inteligencia artificial que vayamos aprovechando, probando y poniéndolas en práctica para hacer nosotros mejor nuestro trabajo. Pero lo interesante de esto es que, y eso lo puede ver cualquier persona, tú entras al diario y hay unas notas, unas noticias que vienen con una chapita arriba que dice te lo cuento. Ah, Entonces tú ujú, entras y ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar el texto de la información y vas a encontrar dos, como dos motorcitos powered by ujú, Perplexity. Uno te va a permitir hacer un resumen de lo que estás leyendo ujú. en texto, mucho más cortito, por si no quieres leer toda la nota. Y el otro lo que va a hacer es leerte la nota. Excelente.
También, gracias a Perplexity, te lee la nota, tienes dos opciones. Tienes algunas notas en las que vas a encontrar, perdón, en las que vas a encontrar una voz sintética, y en otras notas que son las que tienen un poquito más de trabajo, las que son más reporteadas, que tienen un poquito más de relevancia local, en las que vas a escuchar una voz con acento peruano. Oh. Porque ya es parte del trabajo, como te digo, que está haciendo el Media Lab, de aprovechar también estas herramientas para dar, de alguna forma, algún valor agregado también en lo que se pueda, finalmente pensando en la audiencia, ¿no? Y como ya se ha hecho público, porque no estoy diciendo nada que no se conozca, porque lo hemos publicado directamente en el diario, el acuerdo es para que, por una parte, Perplexity nos tenga a nosotros como parte de su base de datos al momento en que busque información De sus relacionada. fuentes, claro. Claro, una de sus Ajá. fuentes cuando busque información relacionada con Perú. Ajá. Y nosotros tenemos acceso a su API. Excelente. Entonces ahí este Media Lab, con la gente de otras áreas, va a poder jugar con eso a ver cómo se puede aprovechar mejor. Y nosotros, como periodistas, tenemos acceso a versiones pro de Perplexity para poder ir haciendo algunas cosas más. ¿Por qué? Porque en particular, y eso ya es, por lo menos desde mi punto de vista, la inteligencia artificial en el trabajo periodístico, como en muchos otros trabajos, pero te lo digo desde mi experiencia, te ayuda a cortar muchos tiempos. Entonces nosotros teníamos en nuestra rutina periodística normal, hay momentos en los que, entre comillas, pierdes mucho tiempo. Por ejemplo, ¿En qué tareas, por ejemplo? yo salgo a hacer una comisión, voy, y no sé, ponte que no sea una cobertura que voy al Ministerio Público a entrevistar, no, sino que tengo una entrevista pactada con un personaje. Entonces mi entrevista, si yo soy muy buen entrevistador, o de repente si es que quiero sacarle mucha más información, yo puedo pensar, ok, voy a conversar con esta persona 1 hora, ¿no? Pero tienes 1 hora de grabación. Esa grabación tienes que transcribirla, tienes que pasarla a texto. Eso significa estar escuchando Y tipeando. y tipeando al mismo tiempo. Y regresando porque escuchaste mal, no entendiste una palabra, qué sé yo. Entonces tu hora de entrevista se convierte en 2 o 3 horas o más transcribiendo. Y con ella eso es rápido, ¿no? Y luego tienes que ver cómo vas a publicar esa entrevista. Claro. Primero se la tienes que publicar al día siguiente o en un par de horas más. Ya, es más complicado. Segundo, ¿cómo la vas a publicar? La vas a publicar como entrevista, pregunta-respuesta, la vas a publicar como una nota en tercera persona. Esa entrevista va a formar parte de un reportaje. Entonces ahí tendrías que seleccionar cuáles son las... Entonces se te complica mucho. Entonces, si te das cuenta, es una labor que en determinadas partes, mira, yo todavía no estoy hablando de escribir, estoy hablando solamente de la parte previa, que tiene un montón de partes en donde se consume mucho tiempo. Entonces, claro, y son tareas básicas, rutinarias, ¿no? Claro, que se pueden automatizar. Claro. Entonces, yo tengo una grabación de 1 hora, la paso por alguna herramienta, yo sé que no me la va a transcribir al 100 con 100% de exactitud, pero como yo he hecho la entrevista, yo sé qué cosas me han dicho. Y además, nuevamente, una herramienta como por ejemplo, ya no Google M, por ejemplo, Pinpoint, que también es de Google, tú le subes el audio, te hace la transcripción y te lo organiza por párrafos. Entonces tú puedes escuchar ese pedacito del párrafo, no tienes que escuchar toda la grabación. Y puedes editar sobre el texto. Entonces ya al final te bota un PDF que tú ya después puedes usarlo como quieras. Entonces tienes algo que de repente te podía demorar 2 horas, ahora te puede demorar ni 5 minutos. Ni 5 minutos. Entonces ya ahí ahorraste un montón de tiempo. Ponía otro ejemplo. En diciembre del año pasado tuve la oportunidad de viajar a una comisión fuera del país, una conferencia de tecnología, un montón de speakers y qué sé yo. Y Jesús, que estuvo acá, Jesús Vélez, que ha estado acá en este podcast contigo, claro. Viajé con él y estábamos con otros periodistas de otros países y Jesús agarra y saca un tarjetero de metal, lo pone al costado del parlante
el speaker en inglés y así empieza a escuchar la entrevista, la exposición. Súper confiado. Entonces tú estabas así con los 5 sentidos, tratando de traducir al mismo tiempo, a ver qué cosa había dicho mientras ibas escribiendo, tomando notas. Terminó, agarró la tarjetita esa, apretó un botón, era una tarjetita que se llama Plot, es una herramienta así. Pasó toda la grabación al celular, ya escrita, ya transcrita y traducida al español, y organizada y todo lo demás. En ese momento con un colega colombiano le preguntamos y empezamos a buscar en Amazon si es que había alguna opción más barata, pues, ¿no? Porque esa era un poco cara. El tema es que eso fue en diciembre. Hoy tienes aquí en Perú, presentados hace menos de un mes, celulares que no te llegan que están en el promedio de 1.500 soles, quizás, que te hacen eso. Que te hacen la transcripción, que te hacen la traducción, que te hacen el resumen. Ya no tienes que gastar más porque además es tu teléfono, digamos, Claro. y tienes 1.000 otras cosas. Entonces ahí tenemos por un lado tenemos una tecnología que, y ese es solamente un ejemplo de una de las tareas en las que le puede ayudar a un periodista, que te puede ayudar en tu trabajo, pero además que también ya se va democratizando un poco más y le empiezas a encontrar en un montón de otros dispositivos. Para otra gente que puede, un médico que esté en una conferencia, no sé, un ingeniero, quien sea, que va no a entrevistar a alguien, sino a un curso, y ya tiene todo estructurado. El Notebook LM, por ejemplo, tú le subes el audio y te puede hacer un mapa mental. Te puede hacer un podcast a partir Sí, sí, fui también eso. Sí, te hace el podcast a partir de la grabación, es una locura. Entonces, por ejemplo, en ese sentido a nosotros nos ayuda bastante porque te ahorra un montón de tiempo. Ahora, por ahí dicen, oye, pero de repente ustedes también los van a limpiar porque la IA va a terminar escribiendo el texto. Hace también 2 meses, puede ser, un diario colombiano, por todo lo alto, hizo público, que había publicado su primera edición impresa hecha completamente con inteligencia artificial. El diario se llama La República, pero es de Colombia. Ellos habían hecho todos los textos, los gráficos, las fotos, excepto el editorial. Okay. Todo, y alguna parte de maquetación de las páginas, me parece, todo lo habían hecho con inteligencia artificial. Como ejercicio a mí me parece interesante, pero por el otro lado, me parece que de todas maneras, o sea, si bien hay ciertas informaciones que pueden ser automatizadas y que en otra parte del mundo las automatizan desde hace años, estamos hablando de o sea, de antes del COVID, digamos, hoy creo que todavía se necesita el trabajo periodístico para hacer muchas cosas. ¿Para qué me puede ayudar, por ejemplo, a mí? Yo titulo mal mis notas. Ese es mi punto débil. No, me demoro mucho en encontrar un buen título. Entonces yo lo que puedo hacer es decirle a la herramienta, oye, esta es mi nota, proponme 3 titulares, ¿no? Entonces ya por ahí escojo uno y sobre ese trabajo, ahí ya voy acomodando y qué sé yo. A muchas personas que sí, que sufren esto que se le llama el síndrome de la página en blanco, que es que te sientes a escribir y estás horas de horas dando vueltas y no puedes escribir nada, porque no te inspiras, y a veces es simplemente porque no sabes cómo arrancar tu nota. Entonces, yo conozco gente que lo que hace es decirle a la herramienta que está utilizando, oye, estoy escribiendo un reportaje sobre esto, lo más importante es esto. Dame alternativas sobre cómo empezar. Les manda 3, 4 alternativas, escogen y editan. El tema es que siempre se va a necesitar la supervisión humana. Claro. De todas maneras. Porque incluso ahora que se están poniendo de moda los agentes, ¿cómo le llaman? Agentix creo que son, los agentes de IA. Agentix, que son como que tuvieras pequeñas inteligencias artificiales generativas siendo como que tu redacción, el agente que es el editor. De todas maneras necesitas siempre a alguien detrás. Claro. Revisando. Pero hay gente que estaría feliz, creo yo, si es que no hubiera nadie revisando, ¿no? Creo que así eso no vamos. Espero que no lleguemos
Bueno, pronto. dentro de ese punto tengo varias ideas. Uno, que es interesante ver dentro de esas soluciones de IA para todos los chicos que tienen cursos de planificación de IA, por ejemplo, de desarrollo, cómo varios modelos de IA están juntos dentro de una solución. Por ejemplo, un modelo que hace un paso de audio a texto, otro modelo que hace un resumen de ese texto, otro modelo que hace... Entonces, es interesante cómo varias cosas están juntas. Por otro lado, concuerdo contigo que un especialista siempre tiene que estar allí, Sí, claro. porque es probable que estos resultados de IA no sean tan precisos. Entonces, siempre es necesario a alguien allí. Y sí es interesante también escuchar que hay varias tareas que ya están siendo reemplazadas. Eso quiere decir que trabajos rutinarios, por ejemplo, dentro del periodismo, ya están siendo pasados a IA, ¿cierto? Yo justo estaba leyendo un poco sobre esos temas antes de venir y leí una frase que puede parecer muy trillada, Ujú. pero que me parece bastante precisa, que en lugar de hablar de trabajos reemplazados por IA, deberíamos hablar de tareas Tareas, reemplazadas exacto. por Ajá. IA. ¿Por qué? Porque si, y siempre comento este ejemplo, ¿no? En algún momento, hace muchísimo tiempo, yo, mi área la pusieron dentro del área de economía. Ujú. Y yo veía todas las tardes que venía un señor, eh, tranquilo, como 3 de la tarde, 4 de la tarde, se sentaba. Por lo que yo sabía, era un señor que era un capo. Pero entre las pocas cosas que yo le veía hacer, estaba que como eso de las 5, 6 de la tarde, 5 de la tarde, que cerraba la bolsa de valores, recibía el boletín y él se dedicaba a poner cada uno de los valores de cómo habían cambiado las acciones en un cuadro que antes se publicaba, Ujú. que antes publicaba el diario, no sé, no, creo que ya no lo publica desde hace mucho tiempo, pero antes los diarios publicaban ese tipo de cosas. Que lo mismo pasaba, que yo lo había visto muchos años antes, con el listín cinematográfico. Ujú. Alguien dedicado a actualizar el listín cinematográfico de todos los días. Ujú. Listín cinematográfico es un concepto que muchos de los que están viendo esto de repente ni saben a qué me refiero. Pero Son bueno, niños. ¿No? eso había, ¿ok? Eh, entonces, ahí te das cuenta que, por ejemplo, en el caso del primer señor que te cuento era un talento desaprovechado, porque era una persona que sabía mucho del tema, pero que lo habían puesto a actualizar Una tabla. una tabla. Ujú. No, obviamente, ya después no supe nada más del señor. Ujú. Este, pero, como te decía, incluso desde antes de la pandemia, muchísimo antes, yo sabía que en algunos periódicos de Estados Unidos, por ejemplo, ya no se destinaba recurso humano para, por ejemplo, hacer las notas chiquitas que te daban resultados deportivos. Y no me refiero a las tablas, Ujú. me refiero a las notas. ¿Por qué? Porque una noticia sobre cómo quedó, no sé, el Grau contra el Sullana en Ujú. fútbol, que de repente para el medio de trabajo no va a requerir una nota muy grande. ¿Qué me va a decir? ¿Qué pasó? Ujú. ¿Dónde pasó? ¿Qué resultó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? Nada más. 3 parrafitos. Sí, Entonces es algo que tú puedes automatizar con 4 datos. claro. Entonces, ¿para qué yo como empresa voy a destinar un recurso humano a que me escriba esa nota si puede estar haciendo algo mejor? Claro. ¿Me entiendes? Y así en Estados Unidos utilizaban para deportes, para el pronóstico del tiempo, para tipo de cambio, para temas económicos, cosas que son rutinarias y que pasan seguido y que, digamos, estructuralmente se pueden replicar. Entonces, la idea es, como pasa con otras profesiones, ok, tú lo que vas a necesitar es Actualizarte. actualizar, saber cómo utilizar las herramientas de inteligencia Ujú. artificial y al final no es que me va a reemplazar en mi trabajo, sino que a mí me va a reemplazar el que sepa usar mejor las herramientas. Exacto. ¿Por qué? Porque vas a ver hacer el trabajo automático, vas a ver ordenar el trabajo automatizado que yo hacía antes
y va a utilizar las herramientas para hacer un trabajo un poquito más complejo, que es el que está haciendo ahora. O sea, yo creo que esa es la visión que se debería tener para todas las profesiones. Claro. Porque hoy día nos asustamos con la lista de las 10 profesiones que en año y medio van a desaparecer por culpa. Ujú. No, o sea, yo creo que no. Yo creo que depende mucho de la persona. Ahora, también hay otros motivos que de repente puede ser que no tienes posibilidades de estudiar, de que Ujú. te dedicas solamente, pero son otro tipo de problemas. Claro. Digamos que si lo vemos tal como nos están mostrando de catastrófico, de cómo va a ser el futuro laboral, yo creo que va a depender mucho de las posibilidades que tengan las personas de poder actualizarse, de poder utilizar las herramientas y de poder sacarle provecho a la inteligencia artificial, porque la idea no es que haga el trabajo por ti, Sino que sino, mejores con claro, esas que tú le herramientas. enseñes cómo hacer mejor el Claro. trabajo, Excelente, Bruno. ¿no? Y justo tú has mencionado algo, que dentro del comercio hay una voz, ¿cierto? Que te puede leer ciertas Ujú. noticias. Y es interesante ver cómo es que están haciendo ese filtro. Hay ajuste para que tenga dejo peruano, acento peruano, porque hay muchos avatares que son ahí usados por medios que suenan demasiado planos, tipo, hola, ¿qué tal? El día de hoy hay esto. Claro, Entonces, y es mucho más así chévere ahí escuchar algo que está mucho más cercano a ti, ¿no? ¿Y tú qué piensas de esta ola de los avatares? lo que pasa es que como tú lo dices, o sea, al final ese tipo, parece una tontería, pero Mm, escuchar una voz que sea familiar a tu oído ujú. te va a brindar más cercanía. Sí. Eso es comunicación. Yo creo que, a ver, en algún momento esto de repente se puede tomar como que es una muestra hacia afuera, en el Ujú, caso de los medios de comunicación, hacia su audiencia, decirle, oye, estoy utilizando IA por si acaso. ujú, Que en parte está bien, porque como parte nuevamente de tu estrategia de reconquistar a tu público, de decirle, oye, estoy haciendo mejor mi trabajo, oye, confía en mí, consúmeme de nuevo. También le vas a decir, oye, ¿sabes qué? Mira, hay herramientas nuevas en el mercado y yo ya las estoy utilizando, yo ya estoy aprendiendo a usarlas, ujú. yo ya las estoy empleando en darte un mejor producto. Entonces, yo creo que sí está adecuado de que en algún momento tú digas, oye, por si acaso esto lo hice con inteligencia artificial, Ujú. estoy usando inteligencia artificial, o sea, a ver, todo lo que tú hagas con inteligencia artificial tienes que transparentarlo a tu audiencia. No le puedes decir, esto lo hice yo cuando Claro, lo hizo cuando la se máquina. hizo, claro. Pero me refiero a hacer evidente de que estás utilizando en tus procesos, en tus flujos, inteligencia artificial. De cuando en cuando para que se sepa, esto se hizo con inteligencia artificial, ¿no? O esta investigación, como comentábamos antes de empezar. Por ejemplo, haces un gran reportaje muy rico, con mucha, como decimos, con mucha pepa, con mucha carnecita informativa. Ujú. eh, y decir, oye, por si acaso, el procesamiento de datos o tales y tales tareas la hicimos con inteligencia artificial y qué sé yo, para que la gente sepa. Pero yo creo que más importante es, o sea, no más importante, creo que igual de importante es que sepa que hay cosas detrás que se están haciendo con inteligencia artificial, que no necesariamente te las estoy gritando todo el día, pero que estoy utilizando esas herramientas en pos de tener un mejor producto para ti. Ujú. Y no simplemente de crear algo y que se vea y que, mira, este muñequito, esta voz es inteligencia artificial y ya estoy utilizando. No, Ujú. hay algo más de eso. Porque eso sí, sí es cierto. Hay muchas empresas que quieren vender productos simplemente porque están basados en IA, pero eso no es suficiente. Tiene que ser un producto bueno, Mira, ¿no? te voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con tecnología, sino con ciencia y con salud. Cuando te quieren promocionar algo novedoso, Sí, algo que te va a curar de eso que no te puede curar nadie, te dicen que es cuántico, sí, ¿no? sí, que es cuántico. Entonces, yo he escrito en algún momento una Mm, columna que decía que si tú lees o escuchas algo que tenga el apellido cuántico duda. y que te cura de algo, tienes que dudar. Ujú.
¿Por qué? Porque ese es, bueno, ahí hay todo un rollo detrás, porque eso es una cuestión de física, Ujú. está vinculado con las vibraciones, que tanto le Sí. gusta a la gente, que vibra alto y no sé qué. Pero bueno, Ujú. pero suena bonito, suena raro, nadie te lo explica bien, entonces, esto es medio mágico. Ujú. Más o menos creo yo que está pasando algo similar con la inteligencia artificial. Hoy todas las empresas tienen que decir que tienen algo y ya. Sí. Así lo hayan tenido hace 10 años. Te pongo un ejemplo. Ustedes lo saben mejor que yo. Una cámara de fotos, un teléfono celular, Ujú. una cámara de un teléfono celular. Tiene inteligencia artificial desde hace por lo menos, ¿qué? 5, 7 años. Ujú. Sí, porque utiliza inteligencia artificial para que en sus procesos de dentro de la maquinita te pueda sacar, te pueda tener o ofrecer una mejor definición de las fotos. Ujú. De repente físicamente el lente no te deja irte tan lejos, pero por ahí haces unas operaciones matemáticas, completas píxeles y tienes un acercamiento bien definido gracias a la inteligencia artificial. Claro. O el tema este de que mágicamente estás tú por tomar una foto en un parque y te detecta que hay vegetación y automáticamente te configura toda la cámara para que los colores se ajusten a Claro. la iluminación, a la vegetación. Ajá. ¿Eso qué cosa es? Inteligencia artificial. Ajá. Pero antes te lo decían y tú ni caso porque, ¿qué será eso? Pero es que estamos en la era Ahora, del hype. ahora como tú tienes Ajá. inteligencia artificial en tu bolsillo, Sí. las marcas te gritan, hey, esto es inteligencia, tengo inteligencia artificial. Entonces, muchas veces ya la tenían, simplemente te lo están diciendo de nuevo, pero la mayoría de otras veces te lo ponen pues porque tienen que ponerlo por una cuestión de marketing, ¿no? Sí. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Actualmente IA es marketing. Sí, claro. Es más, Ujú. o sea, y seguramente ya lo habrán explicado aquí, o sea, con el hecho de saber que tienes inteligencia artificial general, inteligencia artificial generativa, y así un montón de otras Ujú. subdivisiones, te das cuenta que con decirte inteligencia artificial es como si te dijeran agua. O sea, Sí. muy genérico, Exacto. claro. Incluso yo estoy dentro de esa área de ella haciendo investigación desde hace muchos años y yo no trabajo con LLMs, pero ya Ya. piensan que como yo estoy dentro de esa área, Tú yo soy dominas eso, experta en eso, cosa que no es cierta, o sea, claro. yo estoy dentro de otras áreas. Y Bueno, justo dentro de este contexto, hay el mismo Sam Altman es el que nos dice que ChatGPT alucina y él mismo dice que no es confiable. Incluso dentro de ChatGPT sale una frasecita ahí que nos dice que muchas veces esas respuestas son incorrectas. bueno, dentro de todos sale, De todas. dentro de todos sale siempre la advertencia similar. Y sin embargo, hay mucha gente que está confiando su vida a estas LLMs. ¿Qué es lo que piensas de eso, Bruno? Bueno, ¿Sí o no? Es sí. es una cosa que te queda solo, por Dios. Lo que pasa es que eso te afecta en todos sentidos. O sea, Ujú. desde el punto de vista de nosotros, de los medios de comunicación, Mm, te quedas horrorizado cuando ves notas que te dicen, estos son los 10 destinos turísticos según ChatGPT. sí. O sea, ChatGPT tiene una escala Mm, mental, ha visitado todos los sitios y ha podido valorar cada uno de ellos, o ese resultado me lo está dando según cómo han valorado las fuentes que está consultando. mm. Entonces, si es así, ¿realmente es lo que está considerando ChatGPT o es la respuesta que le he dado a mi pregunta? Ujú. ¿No? Incluso Entonces, hay unos influencers que perdieron un vuelo porque supuestamente preguntaron a no, ChatGPT. Mm, salió mm. que ChatGPT no le había dicho que necesitaban visa. Ah, sí, sí. O sea, el que te vende el Mm, ticket tampoco te dice que necesitas no, visa. O sea, lo mínimo que tú haces es, oye, quiero ir a Rusia. sí. Perfecto. ¿Necesito visa? No. Ah, quiero ir a Corea. ¿Necesito visa? No. Quiero ir a Japón. ¿Necesito visa? No. Ujú, Quiero ir a Estados Unidos. ¿Necesito visa? Sí. ujú, ¿No? ujú, O sea, es lo mínimo que puedes ujú, buscar antes este, de hacer un viaje. Pero seguramente ellos no le preguntaron si es que si ujú, necesitaba visa. Le preguntaron, ármame el viaje. ujú.
Entonces, si yo le digo, ármame el viaje, ¿qué va a hacer vamos a decirle, qué va a hacer el robot? Me va a decir, este es tu viaje armado. ¿Por qué me va a responder de más si yo no le estoy dando otra indicación? Ahora tú me puedes decir, oye, pero alucinan. Sí, pero alucinan dentro de lo que tú le preguntas. Claro. O sea, es como cuando hubo todo este problema de los dibujos al estilo del estudio Ghibli y de no sé Sí, cuantitos y de los sí. Muppets y qué sé yo. Ajá. Entonces, cuando se dieron cuenta que se podía hacer eso, automáticamente lo cortaron. Ujú. Entonces tú le preguntabas, oye, hazme una foto al estilo del estudio Ghibli. No, no puedo hacerlo por temas de derechos de autor, te respondía. Ujú. Pero si tú le volvías a preguntar, si tú le insistías, te lo hacía. ¿Por qué? Porque estas herramientas como ChatGPT, ¿para qué están hechas? Para darte respuestas. Claro. ¿Y qué pasa si no te dan una respuesta? Te dicen, no, no puedo y se cierran y se Ujú. meten a su cuarto. No, No. te dan una respuesta. Entonces, Ujú. si no tienen la respuesta, ¿qué hacen? La inventan. Exacto. Es así es como Ujú. funciona. Pero, ¿qué pasa? Yo pongo cuáles son los 10 destinos del Perú preferidos por Ujú. ChatGPT, pongo esa nota y la gente entra como loca. Y que ahí también hay todo un tema medio perverso, pues, ¿no? O sea, Claro. yo hago una nota que de repente está mal planteada porque estoy diciendo qué cosa es lo que piensa ChatGPT. ChatGPT no piensa, pero me funciona cuando la publico porque la gente la Sí. consume. ¿Por qué? La inteligencia artificial, el nuevo oráculo, pues. Sí. Tengo que hacerle caso. Le preguntan del horóscopo. Ay, por Dios. Ok. En Argentina había una chica que había Ajá. creado una app de apoyo psicológico. Ajá. Me pareció una barbaridad. Metieron mano en el app y era no sé si se dice así en las apps, como un front-end, Ujú. ¿ya? Lo que tú veías y las preguntas se les hacía a ChatGPT. Así, Y lo bueno, que hacía era darle las respuestas. O sea, la vagancia al extremo. Y no porque vagancia sea usar ChatGPT, sino porque tú habías planteado algo y usando y no el había nada motor de, detrás, claro, sino algo de un tercero. ¿Qué exacto. pasa si tienes gente suscrita ahí Ujú. y como ya ha pasado, se te cae ChatGPT? Deja de funcionar Es y como cuando tienes un negocio que solamente existe en Instagram y se cae Instagram. ¿Qué mm, haces? ¿No vendes ese día? Está no, fregado. es terrible realmente. Y bueno, yo creo que Perdón, tú sí. ibas a comentar algo cuando te dije que ChatGPT no piensa. No piensa. Sí, es que lo que sucede es que hay mucha gente que dice que razona, que piensa, incluso hay muchas propagandas o comerciales de profesionales diciendo, aprende sobre esta herramienta que piensa por sí sola, razona por sí. Ahí ya empieza una Es más, te fake dicen, news. no la uses, si la usas como un buscador, la estás usando mal. Sí, Ahí ese es el gancho. sí, ese es el gancho, es una cosa que dices, o sea, no, nosotros necesitamos una cultura, necesitamos a alguien que nos baje así todo. Pero yo creo que es un hype y que es un exagero, que estamos en la cima y que ya pronto bajará, espero. No sé, en realidad. No sé, ¿por qué? Porque la gente sigue esperanzada en tener respuestas rápidas. Sí. Y nuevamente, en tener respuestas, mira que ya no estamos hablando de fake news ni de Ajá, desinformación, tener respuestas que te agraden. sí. Probablemente si tú le preguntas ciertas Ujú, cosas a estas herramientas, te respondan cosas que tú quieras escuchar. sí. Y por eso le vas a dar validez. Es algo que tú mencionabas al inicio y que ha sido un problema, por lo menos aquí en el Perú, histórico por mucho tiempo y todavía no se soluciona, que es cómo promover el pensamiento crítico. En el Ujú, colegio no te lo promueven y en la universidad, lamentablemente, menos. O sea, hay espacios, hay profesores, hay cursos, pero si somos realistas, no hay una política general en el país de promover que todos tengamos pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque no a todos, a los que toman decisiones les conviene, me parece a mí, que la gente no conozca las cosas y para ujú, simplemente terminar aceptando. Debe tener razón. ujú. O si no, le pregunto a ChatGPT, pues, ¿no? A ver qué me dice.
Eso Ese es es el cierto, problema. eso es cierto. Y hay varios puntos ahí. Primero, que estas LMs están entrenadas en datos públicos. Y Claro. como están entrenadas en datos públicos, hay mucho dato dentro de la web que no es cierto. Y, Entonces, y encima probablemente estás usando la versión gratis que tiene dato público ilimitado a hace 3 años, exacto, que es peor todavía porque no está exacto. actualizada. Y por otro lado, mientras más uses estos prompts, tu troncal está más especializada ahí en ti, en la forma en la que tú hablas, ahí escribes. Entonces, eso va a hacer que haya una conexión mucho más cercana. Yo conozco un caso de una chica que tiene, o sea, tiene una conexión tan pero tan grande con ChatGPT, que le cuenta todo y espera como que consejos de ella, ¿no? Y eso es lo que tú dices, wow, ¿cómo así? Pero bueno. Bueno, pero lo que pasa es que ahí eh, también hay otro, ese es otro ajá. lío que no tiene que ver necesariamente con tecnología, pero sí con una cuestión social, Ujú. que probablemente personas que tienen problemas para sociabilizar. Ah, Entonces, también. ahorita acaba de salir también una noticia de no sé qué cantando cantidad de gente que tenía de novia a ChatGPT y que Ujú. tenían no sé qué problema, creo que les habían borrado el perfil y no sé qué, y estaban como locos porque no tenían al amor de su vida. Ya, por Dios. Mm. Entonces, o sea, eso lo vimos hace menos de 10 años en una película que se llamaba Her y tú decías, qué loco. Ujú. Y ahora el Y loco lo ahora es tienes al real. costado. Bueno, Sí. loco, está mal dicho eso, pero me refiero, tú veías como algo, un tema de películas, ¿no? Y Oye, ahora es esto es una cercano. cosa descabellada y ahora resulta que hay gente que realmente está actuando como el tipo de la película, pero por otras razones. O sea, Ujú. te das cuenta, por ahí alguien mencionaba que a veces el uso de la tecnología lo que apuntaba era a tratar de reemplazar labores Ujú. que sean muy pesadas para el hombre, pesadas, Ujú. repetitivas, qué sé yo, para tratar de hacerle mejor la vida. Ujú. Pero mejor la vida ¿para qué? Sería la siguiente pregunta, ¿no? Ok, yo quiero aliviarte la vida, quiero que tu pasar por la existencia sea tranquilo, quiero Significativo. que sepas cosas, Ujú. que seas hábil, que sepas manejar herramientas, que sepas hacer el trabajo que te toca hacer, pero que vivas bien, vivas en tranquilidad, me refiero, ¿no? Que tengas tiempo. ¿Pero Ujú. tiempo para qué? Creo que esa es la otra parte que no completamos del discurso. Ujú. ¿Por qué? Porque ese tiempo para qué son cosas que hoy lamentablemente, y perdón que me ponga en ese plan, socialmente se castigan. Ujú. Tú puedes decir, ok, yo quiero tiempo para descansar. No, pues si tú descansas eres un vago. Sí. Porque Ujú. está mal, socialmente está hasta sancionado Ujú. el que tú descanses. No, tú tienes que trabajar Sí, estamos más. en una cultura del workaholic. ¿Cuánto estás durmiendo tú? 5 horas. Perfecto. No, no es perfecto, está mal, Ujú. tienes que dormir 8 horas. Hay que el sueño de belleza. No, porque si Ujú. no, te vas a morir más pronto. Perdón que lo diga así. Y tu mente va a estar sufriendo, yo también. Porque el Ujú. cuerpo está hecho para estar despierto cierta cantidad de tiempo y para descansar. Y además, dormir, dormir activa un montón de hormonas y Claro. un montón de otras cosas que te permiten seguir saludable. O sea, oye, Y el conocimiento se por, solidifica ahí. por qué no bajas de peso? Ah, también es otra cosa. No, pero si estoy Ujú. haciendo mi dieta y mis ejercicios, ¿cuánto duermes al día? 3 horas. Ya, pues. O sea, Ujú. dormir, descansar, también sirve para bajar de peso. Como verás, yo duermo Exacto. 2 horas al día. Entonces, Yo también a poco. lo, a lo que voy es que se habla mucho de la productividad, Sí. de Mm. hacernos la vida más sencilla, pero se habla poco de lo que tenemos que hacer en nuestra otra parte de la vida. Que de repente la tecnología podría tener un papel clave ahí, Ujú. pero nadie está pensando en eso. O sea, ¿por qué relacionar solamente que tecnología con los ratos de ocio y entretenimiento tienen que estar relacionados solamente con estar sentado o estar en un lugar? Ujú. O sea, ¿por qué no
pensar, oye, ¿de qué manera puedo utilizar la tecnología para que alguien salga a la calle, para que alguien Ujú, conozca, para que haga ese movimiento, ujú. sin necesidad de que sea una actividad física específica Claro. o un momento de ejercicio, sino que sea distraerme, pensar en otra cosa, Ujú. que la tecnología me ayude a eso. Ya, entonces te hago unas gafas. No, pero es que no quiero estar en mi casa. Sí. Necesito salir, respirar. Ujú. O sea, te das cuenta que las soluciones no van por ahí. Y por Siguen yendo en ejemplo, quedarte en un solo lugar, conectado a algo. exacto. Y, por ejemplo, muchas de las tareas, pintura, por ejemplo, ahora lo haces con una IA. Cosa que yo creo que va a pasar lo que pasó en la revolución industrial, ¿no? Antes nosotros, por ejemplo, pasamos de hacer un tejido así a mano a un proceso industrial y actualmente cuesta más, vale más obtener algo hecho a mano Claro. que industrial. Yo creo que dentro del arte también pasa eso. O sea, Sí, probablemente. ujú, No, no, eh, y en todo caso, o sea, en todo sentido, creo yo, que te hagan en algún momento va a ser así, un libro escrito por alguien, te ujú. va a costar más que un libro De ella. de guía. O sea, yo me acuerdo, en el año 2018 tuve la oportunidad de viajar a hacer un tour de prensa a Microsoft, Ujú. ¿ya? Y nos regalaron dos libros hechos por IA, escritos en japonés. Uno Wow. era de poemas en japonés y el otro era un libro de cuentos, pero lo había hecho la IA. Ahora, tú me dices, pero ¿cómo vas a saber si estaba en japonés? Que era, no, pues Ujú, ahí estaba el tipo que lo había programado, ujú, ese que era un japonés, y ese era el hito que habían logrado, pues no, porque lo habían movido por allá y la ujú, gente estaba como que media emocionada. ujú, Pero, o sea, no son cosas, no son cosas desfasadas. ujú, Hace muy poquito, cuando recién apareció toda esta cosa, todo este boom de poderlo utilizar ujú, uno desde su casa, Arturo Goga, que es ujú, un creador de contenido de tecnología, hizo un libro de cuentos eh, creado por inteligencia artificial, ujú. ilustrado por inteligencia artificial, y lo publicó en Amazon como un ebook. Era un ejercicio interesante. Tú leías los cuentos, eran cuentos bien escritos, pero como se dice ahora, eran cuentos pues que tú los encontrabas medios planos, ¿no? Sosos, Sin insípidos, alma, ¿no? sí. Ajá. Checa cuántos libros vendió. Hay Ajá. gente que compró los libros. Wow. Pero para que Bueno, veas, porque decía IA. bueno, Bruno. Y finalmente, alguien que está entrando dentro de este mundo de periodismo, ¿cuál es tu consejo para este tipo de personas? Desde el punto de vista de lo que hemos venido conversando, Ujú, es evidente que además de las habilidades que tenga con respecto a la ciencia de la comunicación, al periodismo en particular, es imprescindible que tenga conocimientos que estén relacionados con el uso de tecnologías, ujú, con el uso de inteligencia artificial particularmente, de herramientas de herramientas de inteligencia artificial, pero no para cuestiones propias, personales, ni de ocio, sino para cuestiones laborales. ujú, Como te decía, cómo las utilizas para optimizar tus procesos. ujú, Me parece que eso es clave. Y ser transparente con eso y poder ujú, demostrarle a tu posible empleador, oye, yo lo uso así, yo lo uso así, ujú, porque esa es otra cosa. Me parece, desde centros educativos hasta empresas que hoy se nieguen a utilizar o se nieguen a aceptar de que sus alumnos o sus trabajadores están utilizando inteligencia artificial, es como decir que no existe la noche, pues, ¿no? O claro. que, o que el mundo, al final del mundo hay una pared de hielo que le da la vuelta Mm, y la Tierra es plana. ¿Me entiendes? O sea, ujú, no puedes negar que hoy se utiliza, tienes que aprender a gestionarlo. Y tú como estudiante, como futuro profesional, tienes que demostrarle que puedes utilizar esas herramientas de manera adecuada. Y ya si pasamos a lo tradicional, simplemente recordar que el periodismo es una profesión muy bonita, muy sacrificada, muy vilipendiada hoy, sobre ujú, todo, eh, pero que yo considero que no va a desaparecer. ujú. Porque como comenzábamos muy al inicio de esta bonita charla, tiene una labor social que es muy importante, en la que muchos están interesados que desaparezca. Sí.
y que justamente tiene que ver con el tema que digo yo del sacrificio y que haya pasión metida, porque justamente hay que meterle eso para estar ahí al lado y evitar de que estas fuerzas permitan que desaparezcan los periodistas, que al final son, como te decía, los que están fiscalizando a las Ujú, autoridades. exactamente. No las juzgan, pero sí las fiscalizan. Entonces, si yo te encuentro algo, tú, ok, fundamentamelo, y si está fundamentado, perfecto, todo bien, seguimos todos. Ujú. Pero si no, y eso es lo que no quieren, pues. Excelente, Bruno. Ha sido una conversación súper rica, y amena también. Y bueno, esto fue todo por este capítulo de hoy sobre y adentro del periodismo. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado.